Mi muy apreciado oyente, mi deseo es que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera tu alma. Te habla el misionero Dr. Núñez Estrella. Permíteme unos minutos de tu valioso tiempo para compartir el pensamiento bíblico de hoy. El mismo es una serie de enseñanzas cortas de reflexión que busca el mejoramiento espiritual del creyente y de alerta al no creyente. Encuentra además de pensamientos, estudios y mensajes bíblicos, programas de medicina en mi canal de YouTube Dr. Núñez Estrella y por favor no deje de suscribirse, activar la campana para que le lleguen los programas automáticamente y darle me gusta. Agradezco que lo compartas con otros para la edificación de su vida. Todo para la gloria de Dios. El pensamiento bíblico estará basado en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 8. En la voluntad de Dios haré una serie de 2 partes con el título La naturaleza humana. El pensamiento bíblico de hoy lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Desde el valle de la desesperación y de la derrota, el apóstol Pablo asciende ahora a las alturas con un clamor de triunfo, porque dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto se puede comprender de 2 maneras. Primero, no hay condenación de parte de Dios por lo que toca a nuestro pecado, porque estamos en Cristo. Había condenación mientras estuviésemos en nuestra primera cabeza federal, Adán, pero ahora estamos en Cristo y por ello estamos tan libres de condenación como Él, pero también puede significar que ya no hay necesidad de la clase de condena propia que el apóstol Pablo escribió en el capítulo 7. Podemos pasar a través de una experiencia de Romanos capítulo 7, incapaz de cumplir las demandas de la ley mediante nuestros propios esfuerzos, pero no tenemos por qué quedarnos allí. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos aquí 2 leyes o principios en oposición. El principio característico del Espíritu Santo es dar energía a los creyentes para una vida santa. El principio característico del pecado morador es el de arrastrar a una persona hacia la muerte. Es como la ley de la gravedad. Cuando echas una pelota al aire, vuelve a descender porque es más pesada que el aire que desplaza. Una ave viviente es también más pesada que el aire que desplaza, pero cuando la tira o la echas al aire, emprende el vuelo a las alturas. La ley de la vida en el ave vence a la ley de la gravedad y el Espíritu Santo da la vida de resurrección del Señor Jesús, liberando al creyente de la ley del pecado y de la muerte. La ley nunca podía llevar a la gente a cumplir sus sagradas demandas, pero la gracia ha tenido éxito allí donde la ley fracasó. Déjame darle algunos ejemplos. A la ley le era imposible producir una vida santa, porque era débil a causa de la carne. El problema no residía en la ley, sino en la caída naturaleza humana. La ley hablaba a hombres que ya eran pecadores y que ya no tenían fuerzas para obedecer, pero Dios intervino enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Obsérvese y escúcheme bien con cuidado, que el Señor Jesús no vino en carne de pecado, sino en semejanza. Una vez más, le voy a repetir esto y escúcheme con cuidado. El Señor Jesús no vino en carne de pecado, sino en
semejanza, dice aquí, de carne de pecado. Él no hizo pecado, no conoció pecado. Y en él no había pecado, pero al venir al mundo en forma humana se parecía a la humanidad pecadora como sacrificio por el pecado. Jesucristo condenó el pecado en la carne. No murió solo por los pecados que cometemos, sino también por nuestra pecaminosa naturaleza. En otras palabras, murió por los que somos, así como lo que hemos hecho. Al hacerlo, condenó el pecado en la carne. De nuestra naturaleza de pecado jamás se dice que sea perdonada, es condenada. Los pecados que hemos cometido, los que no son perdonados. Ahora, la justicia de la ley ha quedado cumplida en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, como dice este versículo 4, sino conforme al Espíritu. Al pasar el control de nuestras vidas al Espíritu Santo, Él nos da capacidad para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Gracias a la obra de Jesucristo, se nos ofrece a los cristianos, los creyentes, una vida que no está dominada por la carne. Ahora, si su vida está dominada por la carne, usted necesita regresar a la cruz. Su vida necesita estar dominada por el Espíritu de Dios, que llena al hombre de un poder que antes no tenía ni conocía. Se le anula el castigo de su pasado y se le asegura la fuerza para su futuro. En esto debe pensar. Será hasta la próxima, cuando concluiré con la naturaleza humana en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo tu vida junto a los tuyos.